y luego no puedes discernir las consecuencias de la mentira que has dicho. De forma de que en algún momento inicial Abraham pensó salvar su vida simplemente mintiendo, pero no pensó en salvar su vida obligando a Sara a cometer adulterio. Y esto es lo que los rabinos dicen que no se puede hacer con esta ley Pikuach Nefesh, que tú no puedes cometer adulterio para salvar tu vida. Pero uno puede ver que ese no era la intención de Abraham en un principio. Él no quería inducir a Sara, su mujer, a cometer adulterio para salvar su vida. Él solo quería no revelar que ella era su esposa para salvar su vida. Sin embargo, al hacer eso, él no previó o no se dio cuenta que él podría inducir a su esposa a cometer adulterio, y también a aquel que se casara con su esposa terminaría cometiendo adulterio. Así que ya vemos que esta regla llamada Pikuach Nefesh por los muy eruditos rabinos del nuevo Sanedrín del siglo XXI, es una regla bastante corrupta que a la final puede causarle un daño moral a las personas, porque es una regla que te lleva a violar la ley de Dios, y de manera que puedes causarle daño no solamente al prójimo, sino también a Dios. En este caso vemos que Dios también es afectado con la mentira de Abraham, porque Dios tiene que lidiar con la situación en la cual el rey de Gerar estaba a punto de consumar el adulterio o el matrimonio con Sara, cuando Sara ya estaba casada con Abraham. Entonces vemos que hasta Dios tiene que intervenir en el asunto, ¿verdad, hermanos? Luego sigue la siguiente mentira. Esta vez Isaac va con Rebeca, su mujer, de nuevo a la región de Gerar, y de nuevo el rey que estaba en ese momento también se llamaba Abimelech, y vuelve y juega. Isaac vuelve y dice lo mismo, que Rebeca no era su esposa. Leamos en Génesis capítulo 26 versículo 8 al 10. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces de nuevo vemos el miedo irracional de parte de Isaac, al pensar que estaba en una tierra pagana, donde lo podían matar nada más por quedarse con su esposa, y luego resulta que el rey de Gerar guardaba también los mandamientos de Dios y sabía perfectamente qué es y qué no es pecado. Eso también es bastante importante, porque nos recuerda que los modernos pastores y sacerdotes dicen que la ley de Dios no existía antes de Moisés, y ya vemos que el rey de Gerar estaba instruido en la ley de Dios. Él sabía que era y que no era pecado, y por supuesto violar el día de reposo en esa época era también pecado, y el rey Abimelech de Gerar lo sabía perfectamente. Entonces aquí tenemos otra mentira en la cual el rey Abimelech va un poco más lejos, diciéndole a Isaac que su mentira hubiera podido causar un perjuicio nacional. Es decir, ya no solamente causaba un perjuicio individual, tal vez a su esposa Rebeca y aquel que se casara con ella, sino ahora también un perjuicio nacional, porque se permite el adulterio, ¿verdad? Algo que nosotros pudimos ver que sí ocurrió en Egipto cuando cayeron las plagas de Dios, debido a que el rey de Egipto, el faraón, estaba a punto de casarse con la esposa de Abraham. Pero ahora con Isaac vemos que aún nadie ha tomado a su esposa Rebeca para casarse con ella, pero el solo hecho de que Isaac
mintió y ocultó la verdad de que estaba casado con Rebeca, era ya de por sí una ofensa y un perjuicio para los habitantes de la región de Gerar. De hecho, eso es lo que deja bastante claro el rey Abimelech de Gerar. Él deja bastante claro que lo que él ha hecho estuvo mal, porque por poco le causa un perjuicio moral no solo a la persona, sino a la nación, ¿verdad? Entonces, sigamos con la siguiente mentira. Esta vez, Siquem deshonró a Dina, la hija de Jacob, que había tenido con su esposa Lea. Pero luego que la deshonró, es decir, la violó, se enamoró de ella y quiso casarse con Dina, para lo cual le dijo a su padre que se la pidiera por esposa a Jacob. Sin embargo, Jacob primero consultó con sus hijos y estos se entristecieron mucho al enterarse que su hermana Dina había sido violada por Siquem. Leamos en Génesis capítulo 34, versículo 13 al 16. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Entonces, de entrada, se nos dice que los hijos de Jacob hablaron con palabras engañosas, es decir, estaban diciendo mentiras. Pero ahora vamos a mirar si esa mentira estaba acorde con la voluntad de Dios. Primero, tenemos que dejar claro que es cierto que Siquem cometió un acto inmoral en contra de Dina, porque la violó. Dina era la hija de Jacob y ahora había sido violada. Sin embargo, uno puede ver que tal vez Siquem tenía miedo de las consecuencias de su crimen, es decir, tal vez tenía miedo de que lo mataran o algo así, por lo cual decidió casarse con Dina para evitar seguramente las consecuencias de su crimen. Eso, sin embargo, es totalmente incorrecto. Es decir, es como obligar a alguien o a una mujer a casarse con su violador. Es totalmente inmoral e incorrecto, ¿verdad? Así que, de alguna manera, los hijos de Jacob actuaron de forma correcta. Ellos entendieron que Siquem había cometido un crimen y que no era para nada correcto entregarle ahora a su hermana para que se casara con él. Lo lógico es que él primero hubiera querido casarse con ella y luego ahí sí había podido estar con ella, pero no al revés. Entonces, por supuesto que en primera instancia el hecho de que los hijos de Jacob se negaran a entregar a Dina era totalmente correcto, pero la manera en que ellos trataron de evitar que eso ocurriera, pues ahí sí fue totalmente incorrecta. Leamos en Génesis capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Entonces, ahora viene aquí un acto de justicia en contra de Siquem. En primera instancia, es correcto que ellos trataran de hacer justicia en contra de alguien que había violado a su hermana. No olvidemos también que en aquellas épocas la paga por el pecado era la muerte, y es decir, de acuerdo a la ley de la nación. Y las personas colectivamente podían aplicar la pena de muerte, porque así lo decía la ley. En este caso, los hijos de Jacob estaban en su derecho, de acuerdo a la ley de la nación, a aplicar la pena de muerte. Pero luego ellos también le aplicaron la pena de muerte a todos los otros varones de la nación de Siquem. Y eso ya sí no tiene lógica, ¿verdad? Porque los otros varones que también fueron muertos no habían actuado criminalmente en contra de Dina, solamente había sido Siquem, pero los hijos de Jacob, Simeón y Levi, mataron a todos los varones de la región. Eso sí estuvo mal.
Entonces vemos que aquí Dios tampoco aprueba este engaño que ellos hicieron y sobre todo la manera como ellos ejecutaron justicia. Nosotros luego después vemos por qué cuando Jacob bendice a Simeón y a Levi, pues su bendición pareciera más bien como que no es una bendición. Leamos en Génesis capítulo 49 versículos 5 al 7. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Entonces no parece ser una bendición, ¿verdad, hermanos? De entrada, Jacob declara que sus armas han sido armas de iniquidad. Usaron la mentira para llevar a error a las personas que vivían ahí donde vivía Siquem y mataron a todos los varones, los cuales no habían cometido ningún crimen, solamente Siquem había cometido el crimen. Entonces vemos que Dios no aprobó que los hijos de Jacob, Simeón y Levi, usando una mentira o palabras engañosas, trataran de cometer un acto que en principio podía ser correcto, que es tratar de buscar justicia en contra de aquel violador que había violado a su hermana Dina, ¿verdad, hermanos? Pero además, uno puede ver que esta bendición de Jacob, entre comillas, parece que se cumplió de alguna manera, porque la tribu de Levi en efecto quedó esparcida en todo Israel. Dios declaró que la tribu de Levi no tendría propiedades, sino que simplemente estaría ahí, en todo Israel, sin ningún tipo de propiedad. Bastante interesante. Luego de la tribu de Simeón, nosotros también podemos ver que debido a muchas batallas se fue reduciendo y reduciendo al punto de que quedó casi absorbida por la tribu de Judá. De manera de que las palabras de Jacob nos muestran que su bendición, entre comillas, se cumplió y que lo que hicieron Simeón y Levi no fue aprobado por Dios. Jacob revela sus pasiones inmorales, revela que eran hombres guiados por el furor, la ira, y que eso no está correcto. La tribu de Levi, sin embargo, corrigió un poco su forma de actuar, cuando durante la crisis en el desierto, que ellos estaban solos y habían salido de Egipto, de repente decidieron todos los israelitas o los hebreos erigirse un becerro de oro. Los únicos que no estuvieron de acuerdo fueron la tribu de Levi. Ellos no cayeron en esa idolatría nauseabunda. Y por eso es que Dios les da esa oportunidad de ser los guardianes del templo. Leamos en Éxodo capítulo 32 versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Entonces lo comprobamos. Los hijos de Levi fueron los únicos que no traicionaron a Dios adorando al becerro de oro. Esto los reivindicó de ese error que habían cometido matando a varones inocentes en la región de Siquem. Y eso los hizo merecedores de ser quienes cuidarían del templo y de la ley de Dios, de ser los guardianes de toda la palabra, de la Torá y de los ritos que se hacían en el templo. Sin embargo, más adelante, la profecía de Jacob se cumpliría nuevamente, porque no olvidemos que fue la tribu de Levi la que persiguió a Jesús con sus sacerdotes y fariseos y que también lo entregó a Poncio Pilato. De manera de que de nuevo se manifestaba esa furia y esa ira en contra de todo aquel que no